Le agradezco a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, que esté con nosotros esta tarde. Jeremías, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Juan Carlos. Un saludo a todo el auditorio. Jeremías, veíamos una recopilación de lo ocurrido, una reconstrucción de los hechos de lo ocurrido el viernes pasado en el estado de Guerrero, en donde manifestantes de Ayotzinapa se movilizaron en una caseta de cobro. Hubo un tráiler que descontrolado impactó a elementos de la Guardia Nacional. Hay 20 personas hospitalizadas de la Guardia Nacional y de policías estatales y 20 también manifestantes de Ayotzinapa también heridos, 40 personas heridas. En fin, la pregunta es, ¿qué es primero? ¿La falta de justicia en las demandas de este tipo de manifestantes que provoca estas movilizaciones y el coraje y pues la rabia que sienten por no sentir justicia o no tener la justicia o porque no se aclaran sus casos? ¿O es la falta de medidas en contra de manifestantes que dañan el derecho de terceros a circular libremente por las carreteras cuando hay tomas, o en este caso que se puso en riesgo la vida de policías y también de comerciantes que se encuentran ahí? Es un dilema difícil de resolver, pero ¿qué es primero, Jeremías? Bueno, yo considero que lo que está ocurriendo es el interés personal. Se pierde una causa social, una causa de justicia, como es la desaparición de estos jóvenes de Ayotzinapa, y lo toman como una bandera para violentar la ley. Uno no puede exigir justicia violentando la ley. Uno puede expresarse, manifestarse, acudir a las garantías constitucionales para hacer valer la ley, pero no puedes violar la ley, tratar de asesinar, tratar de causar daños, como lo vimos en un video que es totalmente reprobable, indigna que esto represente una expresión social, representa una expresión delincuencial. ¿Hasta qué grado hemos llegado? Que con tal de obtener un lucro, porque el hecho que cada fin de semana se tomen las casetas de Guerrero para financiar un proyecto, porque ellos así lo han dicho y retomo sus palabras, cada fin de semana se toman estas casetas por un tema económico, ya no representan una causa social, una causa justa, representan una forma de vida, una forma que lamentablemente atenta en contra de los policías. Y uno dirá, bueno, los policías no son responsables que los manden a tratar de defender un Estado de Derecho. Afortunadamente no atropellaron a nadie, pero eso pudo terminar en una tragedia, y si no hay una condena severa contra este tipo de actos, entonces, ¿qué más vamos a permitir hasta que se actúe con apego a la ley, Juan Carlos? Sí, Jeremías, la alcaldesa de Acapulco ha manifestado que no se puede perseguir este hecho porque simple y sencillamente el tráiler no traía chofer, entonces no hay a un chofer a quien culpar o responsabilizar de intento de homicidio o de esta agresión o de esta circunstancia en la que el tráiler se estrelló ahí en la caseta de cobro. ¿Es correcta esta apreciación legal que también ha compartido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y algunas autoridades del Estado de Guerrero que aseveran no se puede perseguir un delito porque el tráiler iba solo? No, Juan Carlos, esa es una salida fácil, falsa, que es lamentable, porque hay la comisión de un delito. ¿Quién comete el delito? Quienes le privaron al conductor del tráiler de ese vehículo, quienes se subieron y pusieron seguramente en neutral el tráiler, quienes pusieron algo para fijar el volante o pudieron poner algo para que el acelerador del tráiler se mantuviera en una cierta velocidad. Desde luego que se tiene que hacer una investigación. O sea, el tráiler solo no se puso en esa condición para tratar de atentar en contra de los policías de la Guardia Nacional y además violentar el tema de lesiones y de daños como ocurrió en la caseta. Desde luego que tiene que haber una consecuencia legal porque así lo establece el Código Penal. Es lamentable que haya servidores públicos
no profesionales. Es lamentable que haya servidores públicos que hagan este tipo de declaraciones tratando de justificar una causa social porque lo que no quieren es enfrentar una realidad. Pero entonces cuando vemos estos elementos de la Guardia Nacional, que son elementos del Ejército y de la Marina que merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo, y que no se da ese respeto y apoyo por parte de las autoridades municipales, en este caso de Guerrero, y luego les exigimos que disminuyan los homicidios dolosos, que disminuyan los secuestros, que disminuyan las agresiones, pues es donde uno tiene que entender y comprender que esto tiene que ser recíproco. El Estado mexicano tiene que apoyar a los policías y la policía tiene que estar respaldada para acabar con la violencia. Y cuando vemos este tipo de declaraciones de una alcaldesa de un municipio, donde en lugar de salir a reprochar este acto de violación del Código Penal, sale a justificar, es donde no comprendemos qué está pasando en el país. Y de ahí viene la reflexión: necesitamos políticos profesionales, no políticos improvisados, no políticos de la inmediatez de las redes sociales, que eso es lamentablemente de lo que nos estamos llenando en todo el país. Sí, ¿por qué el temor de aplicar el Estado de Derecho o aplicar la justicia? ¿Por qué el temor, Jeremías? Y no únicamente en este gobierno, desde administraciones anteriores es verdaderamente extraño el caso en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bueno, sí ponen la denuncia como mero protocolo ante la Fiscalía General de la República o Procuraduría General de la República, pero es extraño el caso donde la FGR o la PGR hayan actuado cuando se toma una caseta o cuando se toma una vía de comunicación, lo mismo en las fiscalías y procuradurías estatales. ¿Cuál es el temor de las autoridades para aplicar el Estado de Derecho? ¿Por qué a lo largo de la historia se tiene un temor de la autoridad a castigar cuando se viola la ley por parte de manifestantes? No es tanto temor, considero que es incompetencia, porque toda expresión, toda manifestación y todo bloqueo de carreteras y plazas públicas, siempre hay un aviso. O sea, los grupos sociales que se expresan siempre le avisan a la autoridad: si no obtenemos este beneficio, vamos a tomar la plaza pública, vamos a tomar la carretera. Eso siempre ocurre. ¿Qué es lo que pasa? La incompetencia. Cuando hay incompetencia y esa incompetencia se traduce en falta de resultados, vemos la toma de carreteras, la toma de las plazas públicas, la toma de las donde se fluyen las aguas, porque le pegan al ciudadano para generar una presión política, mediática en contra del gobierno. Entonces, no es falta de interés, es incompetencia. De ahí mi comentario de decir, pues lo que no hay es gente capacitada para las políticas públicas. ¿Qué se tenía que haber hecho con antelación? Saber de fondo qué se quiere y aplicar el Estado de Derecho. Si esto viene ocurriendo desde hace 3 años, cada fin de semana tomando la caseta, y el gobierno decide a partir de hace aproximadamente 3 semanas ya no permitirlo, bueno, hay que tener las políticas de contención. ¿Cuáles van a ser esas políticas de contención? Prevenir estos hechos de violencia. ¿Qué va a pasar con la resistencia? Y en ese sentido actuar. ¿Qué es lo que ocurrieron? Pues dejaron a los policías solos y afortunadamente nadie fue atropellado por ese tráiler. Sí, bueno, también estamos viendo ahorita el caso del estado de Michoacán, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya está advirtiendo una vez más que habrá toma de casetas y toma de carreteras y vías de comunicación para satisfacer sus demandas. También se ha convertido esto de la toma de casetas en una práctica recurrente de grupos que están constantemente inconformes con alguna política pública, pero no se soluciona de manera definitiva la demanda de estos grupos, pero tampoco se soluciona la afectación que a terceros le provoca las manifestaciones de estos grupos. ¿Qué hacer en este caso particular de la CENTE, Jeremías? No, aplicar la ley. En el caso específico de Michoacán, que hay un antecedente que recurrentemente toman las vías del tren y bloquean por meses la transportación de mercancías.
lo que se debe hacer es un seguimiento a las investigaciones. Se presenta una denuncia, se da seguimiento a la denuncia y hoy habría personas detenidas si no se politizaran ese tipo de concertaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, negocian para un proceso político electoral, hacen acuerdos. ¿Qué es lo que hace esta agrupación de maestros en Michoacán? Está presionando al gobierno para que les den dinero. Remontémonos al tema de Oaxaca. Ocurría lo mismo en Oaxaca hasta que llegaron a un acuerdo político y por eso hoy vemos que en Oaxaca ya no hay esta toma de carreteras o de vías de comunicación porque se llegó a un acuerdo. Lo mismo ocurrió en Chiapas. En Michoacán no ha podido ocurrir esto porque se utilizan los movimientos sociales para fines políticos y desde luego cuando no obtienen un beneficio económico, lo primero que hacen es bloquear una vía de comunicación. El gobierno cede y da dinero o les permiten que puedan utilizar las casetas para obtener recursos económicos, que así lo han expresado con mucha claridad estos manifestantes, y en consecuencia, tan solo veía el reportaje que ustedes publicaban, son más de 4,000 millones de pesos. ¿Saben lo que representa para estas personas? Pues es prácticamente no trabajar obteniendo un beneficio a través de la ilegalidad. Entonces sí se requiere que el gobierno actúe con prontitud cuando se sabe que se van a presentar este tipo de situaciones, pero también se debe respetar el Estado de Derecho. El gobierno tiene un margen para actuar políticamente, pero también tiene un límite para actuar legalmente. Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a todo el auditorio.